El silencio que engaña. Nadie espera que el peligro llegue desde abajo. Eso es exactamente lo que hace tan letal al océano. Porque en la superficie todo parece tranquilo. El hielo brilla bajo un cielo gris. El viento mueve la nieve en espirales lentas. No hay movimiento visible. No hay sonido fuerte. Solo el frío. Solo el blanco interminable del Ártico. Pero el silencio en la naturaleza nunca es inocente. El silencio es una trampa. Y los depredadores más inteligentes del planeta lo saben muy bien. Un oso polar avanza sobre el hielo. Sus patas enormes distribuyen su peso con precisión. Cada paso es deliberado. Cada movimiento tiene un propósito. Este animal no camina sin razón. Lleva días sin comer. Su cuerpo lo siente. Su instinto lo empuja hacia adelante. Y el olor del océano le dice que hay algo cerca. El oso polar no es solo un animal grande y poderoso. Es una máquina de supervivencia construida por millones de años de evolución. Su pelaje blanco lo vuelve casi invisible contra el hielo. Sus patas son remos naturales en el agua. Puede oler una foca a kilómetros de distancia. Puede aguantar temperaturas que matarían a cualquier otro mamífero. En tierra, en el hielo, en la nieve. Es intocable. Pero hoy no está completamente en su territorio. Se acerca al borde del hielo, donde termina lo sólido y comienza lo desconocido. La frontera entre dos mundos completamente distintos. Y esa frontera es exactamente donde empieza el peligro. El agua bajo el hielo es oscura, densa, fría hasta lo imposible. Y en esa oscuridad, algo se mueve, no una sombra pequeña, no un pez, una figura enorme, negra y blanca, larga como un autobús, silenciosa como un pensamiento. Una orca, pero no está sola, nunca están solas, porque las orcas no son depredadores solitarios, son algo mucho más peligroso. Son una mente colectiva con dientes, un grupo que piensa, que siente, que recuerda, que planea y que lleva generaciones perfeccionando el arte de cazar. En este momento, están cazando. El oso aún no lo sabe. Sigue mirando el agua. Sigue buscando alimento. Sigue siendo el depredador supremo que siempre ha sido. Pero algo lo hace detenerse. Un instinto antiguo. Una señal que no puede nombrar, pero que siente en cada músculo. Algo no está bien. El agua se mueve de forma extraña. Las olas vienen desde abajo, no desde los lados. El hielo vibra de forma casi imperceptible. Y entonces, el oso ve. Una sombra enorme pasa justo debajo de sus patas. Rápida, controlada, intencionada. Y el oso entiende, en ese instante, que hoy las reglas han cambiado. Hoy no es él quien caza. Hoy es la presa. Escríbeme en los comentarios. ¿Creías que el oso polar tenía alguna posibilidad contra las orcas? Quiero saber tu opinión. Si este comienzo ya te impactó, lo que viene en las siguientes partes va a dejarte sin palabras. Suscríbete ahora para no perderte ninguna parte de esta historia, porque esto apenas empieza. Dos reyes, un solo reino. Lo que estás a punto de ver rompe todas las reglas que creías conocer sobre el Ártico. Existe una idea que se repite constantemente. Una idea tan arraigada que casi nadie la cuestiona. La idea de que el oso polar es el rey absoluto del Ártico. El dominante, el intocable, la cima de la cadena alimentaria en uno de los lugares más extremos del planeta. Y en tierra, eso es completamente cierto. Ningún animal en el Ártico desafía a un oso polar en tierra firme. Su fuerza es brutal, su tamaño impresionante. Sus garras pueden romper hueso como si fuera papel. Un golpe de su zarpa puede matar al instante. No existe amenaza real para él sobre el hielo sólido. Pero el Ártico no es solo tierra, no es solo hielo, es también agua. Kilómetros y kilómetros de océano profundo, oscuro y helado. Un mundo completamente diferente, con reglas completamente diferentes, y con un rey completamente diferente, la orca. No existe otro depredador en los océanos del mundo con la combinación que tiene la orca. Tamaño, velocidad, inteligencia, coordinación, memoria, cultura. Sí,
Cultura. Las orcas transmiten conocimiento de generación en generación. Lo que aprendió la abuela, lo sabe la nieta. Lo que funcionó en una casa hace 30 años, sigue usándose hoy. Eso no es instinto puro. Eso es algo mucho más cercano a lo que llamamos aprendizaje. Y ese aprendizaje incluye cómo cazar lo que nadie más cazaría. Ballenas jorobadas, tiburones, focas sobre el hielo. Y ahora, osos polares. El grupo que observa al oso en este momento no actúa por hambre desesperada. Actúan con método, con paciencia, con estrategia. Una orca se posiciona directamente debajo del oso. No ataca, solo observa, mide, calcula el peso, la posición, la reacción. Otra se mueve más lejos, rodeando lentamente, cortando posibles rutas de escape, sin hacer ruido, sin alertar. Una tercera desciende en el agua y espera, lista, sin moverse, sin desperdiciar energía. El oso siente que algo ocurre. Sus sentidos están al máximo. Levanta la cabeza, olfatea el aire, mira el agua con una intensidad casi desesperada, pero no puede verlas todas, porque las orcas se mueven en 3 dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. El oso solo puede protegerse en 2, y esa diferencia lo cambia todo. El oso da un paso hacia atrás, lejos del borde, un movimiento inteligente, una señal de que su instinto funciona perfectamente. Pero las orcas no se precipitan, no reaccionan al movimiento del oso con urgencia. Simplemente se adaptan, se reposicionan, siguen esperando. Porque el tiempo en el océano no funciona como en tierra. En tierra, el depredador persigue. En el océano, el depredador controla. Y controlar significa tener paciencia infinita. El oso vuelve a acercarse al borde. La necesidad de alimento es más fuerte que el miedo. Ese es su punto débil. Y las orcas lo saben. No porque lo hayan cazado antes exactamente así, sino porque entienden cómo funciona el hambre. Entienden que la necesidad eventualmente vence al instinto de precaución. Y cuando ese momento llegue, estarán listas. Cuéntame en los comentarios. ¿Sabías que las orcas tienen cultura y transmiten conocimiento entre generaciones? Me parece fascinante y quiero leer lo que piensas. Si esta parte te sorprendió, suscríbete ahora. Porque en la parte 3, el hielo empieza a convertirse en el arma más peligrosa de esta historia. El hielo no es lo que parece. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre el hielo ártico. No es una superficie sólida uniforme. No es como el piso de una habitación. Es vivo. Se mueve. Cruje. Se expande y se contrae con la temperatura. Se adelgaza en ciertos puntos. Se acumula en otros. Y las orcas lo saben. Llevan generaciones aprendiendo cómo se comporta el hielo. ¿Dónde es más delgado? ¿En qué condiciones cede? ¿Cuánta fuerza necesitan para romperlo desde abajo? ¿Y qué tipo de presas quedan más vulnerables cuando lo hacen? Lo que estás a punto de leer no es solo una historia sobre depredadores. Es una historia sobre inteligencia aplicada. Sobre cómo la evolución puede crear estrategias que parecen diseñadas por una mente calculadora. El oso polar está sobre un tramo de hielo que parece firme, parece seguro. Se ve igual que el resto. Mismo color, misma textura. Pero no es igual, es más delgado, y las orcas lo saben. Una de ellas se coloca exactamente debajo, sus ojos orientados hacia arriba, mirando la silueta del oso a través del hielo translúcido. Calculando, el oso da otro paso, y entonces ocurre algo que cambia la naturaleza del enfrentamiento. Un crujido, apenas audible, casi nada. Una fractura microscópica en el hielo bajo las patas del oso. Pero debajo del agua, ese sonido es una señal. La orca reacciona, se impulsa hacia abajo, toma velocidad y sube, con toda la fuerza de su cuerpo, directo hacia el hielo. El impacto es brutal. El hielo vibra como un tambor gigante. El oso pierde el equilibrio por un instante. Solo un instante. Pero es suficiente para que el miedo real entre en su sistema.
El oso salta hacia atrás. Sus garras rascan el hielo buscando apoyo. Sus ojos se abren más de lo normal. Y entonces ve la grieta. Una línea fina que atraviesa el hielo desde el punto del impacto, avanzando, creciendo. El oso entiende el peligro antes de que su cerebro pueda procesarlo conscientemente. El millones de años de evolución le dice una sola cosa: muévete. Tinto de mí ahora. Pero moverse no es tan simple, porque cada vez que el oso cambia su peso, el hielo responde. Las grietas se multiplican. El agua empieza a aparecer en los bordes. Y debajo, las orcas se reorganizan. No con caos, con precisión. Una a cada lado, una detrás, bloqueando las rutas más sólidas, dejando solo un camino aparentemente libre. Hacia el agua. El oso no lo sabe aún, pero está siendo guiado, como un barco al que le cierran todos los puertos menos uno. El hielo cruje de nuevo, esta vez más fuerte. Una grieta más grande abre una línea oscura en la superficie blanca. El agua asoma, fría, oscura, profunda. El oso da un paso a la derecha. Busca hielo más grueso, más firme, pero allí también hay una orca esperando. Golpea desde abajo. El hielo se dobla. No se rompe todavía, pero ya no es confiable. El oso está atrapado en el centro de una trampa perfecta, rodeado de hielo inestable, con depredadores en cada dirección bajo el agua, y sin poder correr porque cada paso acelera el colapso. Esta es la táctica. Esta ha sido siempre la táctica. No fuerza bruta, no velocidad, control del entorno. Y el entorno ya no pertenece al oso. Escríbeme en los comentarios. ¿Alguna vez imaginaste que una orca podía usar el hielo como arma? Esto es lo que más me impresiona de estos animales y quiero saber si a ti también te sorprendió. Suscríbete ahora, porque en la parte 4, el hielo cede completamente y lo que pasa después es impactante. La caída. Hay momentos en la naturaleza que cambian todo en un segundo. No hay advertencia, no hay preparación. Solo un instante que divide el tiempo en un antes y un después. Este es uno de esos momentos. El hielo bajo el oso polar lleva minutos bajo presión constante. Los golpes desde abajo han debilitado su estructura. Las grietas se han multiplicado. El agua ha comenzado a filtrarse por los bordes. Y el oso lo sabe. Se puede ver en su postura, en cómo distribuye su peso con cada movimiento, en cómo sus ojos no dejan de moverse entre el hielo y el agua, en la tensión de cada músculo de su cuerpo enorme. Está evaluando, calculando, buscando el camino más seguro. Pero no hay camino seguro. Eso es exactamente lo que las orcas han construido. Una orca asciende desde las profundidades. No rápido todavía, lento, con control total. Se coloca justo debajo del oso, tan cerca que su sombra cubre completamente la silueta del animal desde abajo. El oso la siente antes de verla. El instinto lo electriza. Y en ese momento de distracción, la trampa se cierra. Dos orcas golpean simultáneamente desde lados opuestos. El impacto es como un terremoto concentrado en 2 metros de hielo. El sonido es brutal, un estallido seco que se expande en ondas por toda la superficie. Las grietas explotan en todas direcciones. El hielo se rompe, no lentamente, no con aviso. De golpe, el suelo bajo el oso desaparece, y el oso cae, al océano. El frío lo golpea como una pared. El agua ártica está a solo 1 o 2 grados sobre el punto de congelación. Para un cuerpo caliente es un impacto físico inmediato. Los músculos responden con un espasmo involuntario. La respiración se corta, el corazón acelera al máximo. Pero el oso no entra en pánico. Esto es importante entenderlo. El oso polar es uno de los pocos mamíferos terrestres que nada bien de forma natural. Sus patas delanteras son remos poderosos. Su grasa corporal lo protege del frío mejor que cualquier traje. Puede nadar durante horas en aguas abiertas. Así que cuando cae al agua, no se rinde. Lucha. Sus patas empiezan a moverse al instante. Rítmicas. Poderosas. Su cabeza se mantiene sobre la superficie y busca el hielo más cercano.
pero el hielo más cercano ya no existe. Las orcas lo han roto estratégicamente. El radio de hielo sólido a su alrededor es mucho mayor de lo que el oso puede alcanzar rápidamente. Y mientras nada, las sombras se acercan. Primero una, luego otra, luego más. No atacan todavía. Solo rodean, se mueven en círculos alrededor del oso nadando. Perfectamente espaciadas, perfectamente coordinadas. Como si cada una supiera exactamente cuál es su posición en el sistema. El oso gira, intenta ver a todas a la vez. No puede. Acelera su nado. Busca el hielo con desesperación. Las orcas aceleran también, sin esfuerzo aparente, como si el agua fuera parte de sus cuerpos. Y el oso empieza a entender algo que ningún animal quiere entender, que está perdiendo el control de la situación. Cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que siente el oso en este momento? ¿Miedo? ¿Instinto puro? Me encanta leer diferentes perspectivas sobre esto. No te pierdas la parte 5. Suscríbete ahora, porque lo que hacen las orcas a continuación demuestra por qué son consideradas el depredador más inteligente del océano. La inteligencia como arma. La fuerza puede ganar una batalla. La inteligencia gana la guerra. Eso es lo que diferencia a las orcas de casi cualquier otro depredador del planeta. No son solo poderosas, no son solo rápidas, son estrategas. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en este tramo de océano Ártico es una demostración perfecta de eso. El oso polar nada con toda su fuerza. Sus brazadas son enormes. Su resistencia es real. En cualquier competencia de pura resistencia física, este animal es extraordinario. Pero las orcas no están compitiendo en resistencia. Están compitiendo en inteligencia. Y en ese campo, el oso no tiene ninguna posibilidad. Observa lo que hace cada orca en este momento. La primera se mueve justo delante del oso, no para atacarlo, para bloquearlo. Cada vez que el oso cambia de dirección hacia el hielo más cercano, esa orca aparece, lenta, tranquila, como un muro que se anticipa al movimiento. La segunda nada en paralelo al oso, a unos metros de distancia, manteniendo el ritmo exacto, sin acercarse demasiado. Su función es diferente. Es el límite lateral, la que le dice al oso sin palabras que ese lado tampoco es una opción. La tercera está debajo, invisible desde la superficie, pero presente, controlando el espacio vertical, lista para actuar si el oso intenta sumergirse para escapar. La cuarta está detrás, cerrando el círculo. El oso está en el centro de un sistema de control casi perfecto. Y lo impresionante es lo siguiente. Ninguna de estas orcas fue asignada a su posición por un líder que dio una orden en ese momento. Llevan toda la vida aprendiendo estas formaciones. Desde crías, observaron cómo los adultos de su grupo cazaban. Aprendieron cada rol, cada posición, cada función dentro del sistema. Y ahora lo ejecutan con una naturalidad que resulta casi perturbadora, porque no parece instinto, parece planificación. El oso hace un movimiento brusco hacia la izquierda, intenta romper el círculo, nada con toda su fuerza durante unos segundos. La orca lateral acelera, sin esfuerzo. Se interpone. El oso gira a la derecha. La orca delantera ya está ahí. El oso intenta sumergirse. La orca de abajo asciende ligeramente, solo lo suficiente para que el oso sienta su presencia. Y el oso vuelve a la superficie. Este proceso se repite una y otra vez. Cada intento de escape bloqueado antes de que pueda desarrollarse completamente. Cada cambio de dirección anticipado. Cada movimiento desesperado, neutralizado con mínimo esfuerzo. Las orcas están agotando al oso sin gastar energía ellas mismas. Eso es brillante, en el sentido más literal de la palabra, porque cada movimiento que el oso hace en el agua cuesta energía, energía que ya no tiene en abundancia. Lleva días sin comer correctamente. El agua fría acelera el consumo de sus reservas, el estrés dispara su metabolismo, y las orcas simplemente esperan. Mientras el oso se debilita con cada minuto que pasa, con cada brazada que da, con cada giro inútil que intenta,
El tiempo está del lado de las orcas. El tiempo siempre está del lado de las orcas. Escríbeme en los comentarios. ¿Crees que esta estrategia de las orcas es instinto o inteligencia real? Es un debate fascinante en la ciencia y me interesa mucho tu opinión. Suscríbete ahora para seguir viendo cómo se desarrolla esta historia. La parte 6 te va a mostrar algo que pocas personas conocen sobre cómo las orcas aprenden estas técnicas. Cultura en el océano. Hay una palabra que durante mucho tiempo estuvo reservada exclusivamente para los seres humanos. Cultura. La transmisión de conocimiento, comportamientos y tradiciones de una generación a la siguiente. No a través de los genes, no a través del instinto biológico, sino a través del aprendizaje consciente, a través de la observación, a través de la práctica, a través de lo que podría llamarse, sin exagerar, enseñanza. Durante décadas los científicos creían que la cultura era un privilegio humano. Luego aceptaron que algunos primates también la tenían. Luego algunos pájaros. Y después, las orcas. Lo que está ocurriendo en este momento en el océano Ártico no es simplemente un ataque de depredadores hambrientos. Es la ejecución de una técnica que fue desarrollada, refinada y transmitida a lo largo de múltiples generaciones. Piénsalo así. En algún momento de la historia, hace décadas o quizás siglos, una orca descubrió por primera vez que podía romper el hielo desde abajo para desestabilizar a una presa. Quizás fue accidental, quizás fue experimental, quizás fue el resultado de años de intentos fallidos, pero funcionó. Y esa orca lo hizo de nuevo, y lo perfeccionó. Y las crías de esa orca observaron. No solo observaron el resultado, observaron el proceso. Vieron exactamente cuánta velocidad se necesitaba para el impacto, en qué ángulo debía ser el golpe, qué tipo de hielo era vulnerable y cuál no, qué posición debía tener el grupo para maximizar el efecto. Y cuando esas crías crecieron, enseñaron a sus propias crías. Así funciona la cultura. Las orcas que rodean al oso polar ahora mismo no inventaron esta técnica. La heredaron, la perfeccionaron, y un día, ellas también la enseñarán. Esto tiene implicaciones enormes. Significa que las orcas pueden adaptarse a nuevas situaciones no solo biológicamente, a través de la evolución que tarda miles de generaciones, sino culturalmente, en cuestión de años o décadas. Si aparece una nueva presa, un nuevo ambiente, una nueva dificultad, las orcas pueden desarrollar una respuesta, compartirla dentro del grupo y transmitirla a las siguientes generaciones. Eso las convierte en algo que va mucho más allá de un simple depredador. Las convierte en una civilización submarina. Y el oso polar que lucha ahora mismo por su vida, no lo sabe. Pero está enfrentando no solo a las orcas que lo rodean, está enfrentando generaciones de conocimiento acumulado, décadas de práctica refinada, una herencia cultural diseñada específicamente para situaciones como esta. Eso explica por qué cada movimiento del grupo parece tan preciso, por qué no cometen errores obvios, por qué no se precipitan ni desperdician energía. No están improvisando, están ejecutando. Y mientras tanto, el oso sigue luchando, con todo lo que tiene, con toda su fuerza, con toda su resistencia extraordinaria, pero cada vez más lento, cada vez más pesado, cada vez más cerca del límite. Escríbeme en los comentarios. ¿Te parece increíble que las orcas tengan cultura propia? ¿Crees que deberíamos cambiar la forma en que las tratamos sabiendo esto? Quiero leer lo que piensas. Suscríbete ahora, porque en la parte 7, el oso llega a su límite. Y lo que ocurre en ese momento es el corazón de toda esta historia. El límite. Todo tiene un límite. La resistencia tiene un límite. La fuerza tiene un límite. Incluso el instinto de supervivencia más poderoso del mundo animal tiene un límite. Y el oso polar está llegando al suyo. No de golpe, no en un momento dramático de colapso repentino, sino lentamente, gradualmente, en la forma más cruel que existe.
sin que él mismo lo note al principio. Sus brazadas siguen siendo poderosas, pero ya no son tan largas como hace 10 minutos. Sus cambios de dirección siguen siendo rápidos, pero ya no son tan explosivos. Sus intentos de escape siguen siendo frecuentes, pero ya no tienen la misma convicción. El cuerpo habla antes de que la mente lo acepte. El agua fría está haciendo su trabajo. El agua ártica no solo quita calor, roba energía directamente de los músculos. Cada grado que baja la temperatura corporal afecta la eficiencia muscular. Cada minuto en el agua es una deuda que el cuerpo del oso no puede pagar. Y las orcas lo perciben, no porque piensen en términos humanos de desgaste y metabolismo, sino porque llevan toda la vida aprendiendo a leer a sus presas. Saben exactamente cómo se ve un animal que está llegando a su límite. Lo han visto cientos de veces, en focas, en ballenas, en leones marinos. Y ahora lo ven en el oso. El ritmo del grupo cambia, sutilmente al principio. Las orcas que estaban a mayor distancia se acercan. El círculo se aprieta ligeramente. Las posiciones se ajustan. No hay señal visible entre ellas. No hay comunicación audible para el oído humano. Pero se están coordinando. Lo saben. Cada una sabe que el momento se acerca. El oso intenta un movimiento desesperado. Un sprint corto hacia donde cree que el hielo es más accesible. Toda su energía restante concentrada en ese movimiento. La orca delantera se mueve 2 metros. Solo 2 metros. Y el camino queda bloqueado. El oso frena. Gira. Ya no hay urgencia en la respuesta de las orcas. Ya no necesitan anticiparse tanto. Porque el oso ya no tiene la velocidad para aprovechar un hueco pequeño. El equilibrio ha cambiado completamente. Al principio de este encuentro, había incertidumbre. Un oso polar a plena fuerza es impredecible. Sus reacciones son explosivas. Sus garras son letales. Un golpe bien colocado puede causar daño real incluso a un animal del tamaño de una orca. Pero ahora, esa incertidumbre ha desaparecido. El oso ya no puede atacar con velocidad real. Sus movimientos tienen un tiempo de reacción mayor. Sus garras llegan al agua, pero las orcas ya no están ahí cuando llegan. El control es absoluto, y el oso lo siente. Hay algo en los animales en estos momentos que es difícil de describir. Una especie de reconocimiento, no resignación, no rendición, sino el entendimiento profundo de que la situación ha cambiado fundamentalmente. El oso sigue moviéndose, sigue luchando, porque eso es lo que hace la vida. Lucha hasta que no puede más. Pero algo en sus ojos ha cambiado. Ya no busca una ruta de escape. Ahora solo busca sobrevivir el siguiente minuto. Y las orcas esperan ese momento. El momento en que la presa deja de intentar escapar y empieza solo a resistir. Ese es el momento que han esperado desde el principio. Ese es el momento en que actúan. Escríbeme en los comentarios. ¿Crees que el oso podría haber hecho algo diferente para escapar? Me parece una pregunta fascinante y me encantaría leer tu análisis. Suscríbete ahora. La parte 8 es el momento más intenso de toda esta historia. El ataque real. Hasta ahora todo era preparación. Cada golpe al hielo, preparación. Cada círculo alrededor del oso, preparación. Cada minuto de espera en el agua fría, preparación. Las orcas no atacan cuando quieren. Atacan cuando saben que van a ganar. Y ese momento ha llegado. La orca más grande del grupo, la de mayor experiencia, lleva varios minutos en una posición específica, debajo y ligeramente detrás del oso, sin moverse, sin actuar, solo observando, esperando la señal que solo ella puede leer. Y cuando la ve, todo cambia en un instante. Se impulsa desde las profundidades con una aceleración que resulta difícil de procesar visualmente. 0 a velocidad máxima en menos de un segundo. Su cuerpo de 6 toneladas moviéndose como un torpedo. El oso no la ve venir. El impacto lo lanza literalmente hacia arriba. Medio cuerpo fuera del agua. Un instante de vuelo involuntario. Y cuando cae de nuevo, ya no controla su posición. Las otras orcas actúan al instante. No esperan. No dudan. Cada una ejecuta exactamente lo que tiene asignado. Una pasa rozando al oso desde el lado. No para morder,
para desorientar, para que pierda la referencia de hacia dónde está el hielo. Otra golpea desde abajo de nuevo. Más controlado esta vez, solo suficiente para que el oso no pueda establecer un ritmo de nado estable. Una tercera se interpone entre el oso y el fragmento de hielo más cercano, cortando esa posibilidad definitivamente. El oso lucha, con una intensidad que sería impresionante en cualquier otra situación. Sus garras golpean el agua con fuerza real. Una de ellas roza el costado de una orca. La orca se aparta sin apresurarse, sin pánico, como si ese contacto fuera completamente esperado. Porque lo era. Han calculado exactamente cuánto daño puede hacer el oso en este estado, y saben que ya no es suficiente para cambiar el resultado. El oso intenta sumergirse, un último intento de romper el patrón, un movimiento desesperado hacia las profundidades. Pero allí abajo, las orcas son dioses. En la superficie, el oso tenía cierta ventaja de posición. Podía ver desde arriba. Podía usar el aire como refugio. Bajo el agua, no hay refugio. Solo oscuridad. Y las orcas en todas las direcciones. La orca de guardia debajo lo recibe. Un movimiento preciso. Lo empuja de vuelta hacia arriba. El oso emerge, jadea, gira. Y en ese momento de desorientación completa, la orca grande ataca de nuevo. Este golpe es diferente. No es para desestabilizar, no es para desorientar, es definitivo. El impacto sacude el agua en un radio de metros. El oso es arrastrado hacia abajo. La superficie estalla en espuma blanca. El agua se agita violentamente. Y después, el movimiento disminuye, lentamente, gradualmente, hasta que la superficie vuelve a calmarse, como siempre, como si nada hubiera pasado aquí hace un momento. Escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de este ataque te pareció más impresionante? ¿La coordinación, la paciencia o la velocidad final? Quiero leer tu respuesta. Suscríbete ahora, porque la parte 9 te va a mostrar algo completamente diferente. Lo que ocurre después, y es igual de poderoso. Después de la tormenta, el océano vuelve a estar en calma. Eso es lo primero que llama la atención. No hay drama residual, no hay agitación prolongada, no hay celebración visible, solo calma, como si el océano simplemente absorbiera lo que ocurrió y siguiera adelante. Indiferente, terno, sin memoria de lo que acaba de suceder en su superficie. Las orcas se mueven ahora de forma diferente, más lenta, más relajada. La tensión muscular que era evidente durante la caza ha desaparecido. No se dispersan. Y eso es lo que más debe llamar la atención. En muchos depredadores, después de una caza exitosa, el grupo se separa temporalmente. Cada uno toma su parte y se va. La unidad que existía durante la caza se disuelve. Las orcas no hacen eso. Se quedan juntas. Se acercan entre sí. Hay contacto físico entre ellas. Roces suaves. Movimientos sincronizados que no tienen ninguna función práctica en términos de caza o alimentación. Los científicos llevan décadas estudiando esto. Y la conclusión, aunque sea difícil de aceptar para algunos, es bastante clara. Las orcas tienen vínculos emocionales. No en el sentido humano exactamente, pero en un sentido real, medible, observable. Los grupos de orcas son estructuras sociales complejas, con jerarquías, con relaciones individuales reconocibles, con comportamientos que solo tienen sentido si se entienden como lazos entre individuos específicos. Una madre siempre nada cerca de su cría, no porque la cría no pueda sobrevivir sola, sino porque hay algo entre ellas que funciona como afecto. Los hermanos se reconocen de por vida. Los grupos mantienen vocalizaciones únicas que funcionan como dialectos. Orcas del mismo grupo se reconocen por el sonido incluso cuando no pueden verse. Y después de una caza, se reúnen. Las crías que observaron desde una distancia segura durante todo el proceso ahora se acercan. Los adultos las dejan venir. Hay algo en ese momento que se parece a lo que nosotros llamaríamos compartir. Pero lo más importante que ocurre después de la caza no es visible. Ocurre en las mentes de las crías. Todo lo que observaron durante este episodio quedó registrado.
Cada movimiento del grupo, cada técnica usada, cada error cometido y corregido, cada momento en que el ritmo cambió. Esas crías no van a olvidar esto. En unos años, cuando sean adultas, van a replicar exactamente lo que vieron hoy, con sus propias crías observando, y el ciclo continuará, generación tras generación, en este océano que parece no recordar nada, pero que en realidad guarda todo, en los cuerpos de estas orcas, en sus comportamientos, en su cultura. El Ártico vuelve al silencio, pero ese silencio ahora se siente diferente. Ya no parece vacío, parece lleno de algo que no podemos ver. Memoria, historia, conocimiento acumulado a lo largo de generaciones enteras. Un archivo vivo que nada bajo el hielo. Escríbeme en los comentarios. ¿Cambió este episodio tu forma de ver a las orcas? A mí me parece que son uno de los seres más fascinantes del planeta y me gustaría saber si sientes lo mismo. Suscríbete ahora para no perderte la parte final, porque en la parte 10 vamos a hablar de lo que realmente significa todo esto, y es la parte más importante de toda la historia. Lo que esto nos dice, esta no es solo una historia sobre un oso y unas orcas. Si lo miras así, te estás perdiendo lo más importante, porque lo que acabas de leer es en realidad una historia sobre poder, sobre inteligencia, sobre adaptación y sobre lo que realmente decide quién sobrevive en este mundo. Durante mucho tiempo, los humanos organizamos la naturaleza en términos simples. El más grande gana, el más fuerte domina. El tamaño lo es todo. El oso polar es uno de los animales más impresionantes del planeta. Nadie lo niega. Su tamaño es extraordinario, su resistencia es legendaria, su fuerza es casi incomprensible para quienes vivimos lejos de ese mundo. Pero el oso polar perdió, no porque fuera débil, sino porque estaba en el lugar equivocado, enfrentando a un tipo de inteligencia que no podía igualar, solo contra un sistema. Y eso nos dice algo profundo. La evolución no premia la fuerza, premia la adaptación, premia la capacidad de responder a un mundo que cambia constantemente, premia a quienes pueden trabajar juntos de formas que multiplican su efectividad individual. Las orcas no son más fuertes que el oso, son más adaptables, son más coordinadas, son más inteligentes en el sentido más práctico de esa palabra. Y eso lo cambia todo. Ahora piensa en esto desde otro ángulo. El Ártico está cambiando. El hielo se derrite más rápido cada año. Las fronteras entre el mundo del oso y el mundo de las orcas se están borrando. Hay más agua donde antes había hielo. Hay más encuentros entre especies que antes raramente se cruzaban. Y eso significa que lo que viste en esta historia va a ocurrir con más frecuencia, no menos. El cambio climático está creando un laboratorio natural donde las reglas que rigieron la vida ártica durante miles de años están siendo reescritas. Y las orcas se están adaptando, están explorando nuevas rutas, accediendo a territorios que antes estaban sellados por el hielo todo el año, encontrando nuevas presas, desarrollando nuevas técnicas. El oso polar, mientras tanto, está perdiendo territorio, literalmente. El hielo sobre el que cazaba, dormía y vivía está desapareciendo. No es una pelea justa, nunca lo fue, y cada vez lo es menos. Pero esta historia no es solo una historia de tristeza, es también una historia de maravilla, porque lo que hace la naturaleza, incluso en sus momentos más duros, es extraordinario. La precisión de las orcas, la resistencia del oso, la complejidad invisible de un ecosistema que funciona sin director, sin plan escrito, sin nadie que supervise. Solo vida, adaptándose, aprendiendo, persistiendo. Y nosotros desde aquí tenemos el privilegio de observarlo, de entenderlo, de dejar que nos cambie la perspectiva. Porque si hay algo que esta historia deberían hacer, es exactamente eso. Cambiar cómo ves el mundo que te rodea. El océano no es una decoración de fondo, es una civilización paralela, compleja, antigua, inteligente y en muchos sentidos más sabia que la nuestra. Y merece que la conozcamos, que la respetemos,
que dejemos de verla como algo separado de nosotros, porque no lo es. El mismo océano que alberga a estas orcas regula el clima que permite que existas. El mismo hielo ártico que el oso cruzaba enfría las corrientes que hacen posible la lluvia que bebe tu ciudad. Todo está conectado. Siempre estuvo conectado. Esta historia es solo un recordatorio de que hay un mundo enorme, profundo e increíble ahí afuera, y que vale la pena conocerlo. Escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de toda esta historia te impactó más? ¿El ataque? ¿La inteligencia de las orcas? ¿El momento de la caída al agua? Quiero leer cada opinión. Me importa mucho lo que piensas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora, porque esto es solo una de las miles de historias que el océano, la naturaleza,